recibidor. En este ala encontramos 1, 2, 3, 4 habitaciones y un baño completo. Estaríamos en la habitación 1, todas equipadas con lo mismo, con cama de 1,40 m, estanterías, mesa, escritorio, silla y un buen armario. Y todas las habitaciones con aire acondicionado. Nos vamos a la segunda. Exactamente lo mismo, respetando las distancias. Cama, estantería, mesita, silla, armario, toda esta ala con vistas a la Facultad de Medicina, que es la que queda ahí al fondo. Tercera habitación. Lo mismo. Nos vamos a la cuarta habitación. Esta da a un patio interior que ahora veremos, pero con todos los elementos, incluidos el aire acondicionado. Cuarto de baño peculiar. Tenemos el aseo para lavarse las manos. Tenemos una ducha individual y un baño con una ducha. Y aquí tenemos una especie de patio andaluz con una mesita y unas florecitas por aquí. Ahora nos vamos a la segunda parte de la vivienda, donde hay 3 habitaciones más. Inicialmente nos encontramos un baño completo, con ducha. El tercer baño es tipo aseo. Tenemos la quinta habitación. Lo mismo, todos los elementos iguales. Tenemos una espectacular cocina, una especie de cocina sala de estar, con la zona de sofás, televisión, internet, no hace falta decirlo, lavavajillas, nevera, congelador, en fin, todo. Estaríamos con la sexta habitación. Esta es la única que es individual, la cama es individual. Da la parte de detrás, que es un patio de luces muy amplio y muy tranquilo. Y la séptima habitación, perdón. Aquí la séptima habitación, que sería la última, que da a este patio andaluz y tiene todos los elementos. Después salimos, hay un balcón grande en la parte de detrás. Un balcón por aquí. Y por aquí, con su lavadora, un arcón congelador, la caldera de calefacción, en fin, espero que os haya gustado. Gracias.